Bienvenidos a otro episodio de Economía y Deporte, un espacio auspiciado por el Colegio de Economistas del Estado Bolívar, Eco Bolívar. Económico de confianza. Y bueno, como ya anticipaba mi compañero Hugo Solórzano, pues vamos a tocar varios temas de interés común, ¿no? De los varios acontecimientos que han ido transcurriendo en el acontecer internacional y nacional, repasar cómo va Mineros de Guayana, en el fútbol de acá, los demás equipos de la región. Vamos a hablar sobre cómo funcionan las grandes maquinarias del fútbol internacional, el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester City, cómo funcionan esas estructuras económicas, ¿no? Vamos a desarrollar un poquito ese tema bastante interesante para el público general y bueno, seguir repasando como ya es habitual acá el acontecer deportivo. Así es, Víctor. Me acabas de mencionar algo muy interesante que hoy tenemos que tocar en este espacio, en los números en el deporte. Vamos ahora, todo el mundo estamos pendientes, o en el mundo entero, de la final de la Champions League, cuya final se llevará a cabo en Múnich entre los equipos Paris Saint-Germain y el Inter de Milán. Sin embargo, es menester recordar lo que hemos tocado en otros episodios anteriores sobre los números que le corresponden a los equipos ganadores de este magno evento futbolístico europeo a nivel de clubes. Y uno de ellos es tocar, por ejemplo, el ganador de esta final se llevará una bolsa de 20 millones de euros. Y el subcampeón se llevará una bolsa de 15.8 millones de euros. Sin embargo, como en episodios anteriores hablamos, estuvimos sacando cuenta en la medida cómo los equipos iban avanzando hasta llegar a la final y la cantidad que le iba a permitir a ellos tener acceso llegando a la final. Que estamos hablando más o menos en el orden de los 45 millones de euros para el equipo campeón y unos 35 millones de euros para el equipo subcampeón, siempre y cuando se den unas combinaciones o victorias en la fase de grupo. ¿No es así, Víctor? Así es, hay que decir que uno de los importantes ingresos que tienen los equipos en Europa y en el mundo es esos ingresos por competiciones europeas. Por ejemplo, en la Europa League vimos cómo esa final entre el Tottenham y el Manchester United, que le dio el primer título continental en 41 años al Tottenham, no solo tenía el trasfondo de quién iba a ganar el trofeo, sino de los ingresos que reportaban para equipos que estaban peleando en el fondo de la Premier League. En la Europa League, el Tottenham ganó casi 100 millones de euros solo por ganar la Europa League, combinado además un poco con sus victorias en fase de grupo y el tema de su posición en la Premier League. Y los derechos de transmisión televisivos también que le reportan ingresos. Evidentemente. Y bueno, son 100 millones que perdió el Manchester United, que es un equipo que no está muy bien a nivel económico y que necesitaba de ese ingreso económico que te da, que además reporta la clasificación para la Champions League en la temporada que viene. Entonces ahora el PSG y el Inter de Milán tendrán que ver cómo manejarán esos ingresos, ya que primero sirve para la atención que llamas como club. No es lo mismo para el Inter o para el PSG planificar la temporada que viene siendo campeón de la Champions que siendo subcampeón. Hablamos de unos 20 a 30 millones de diferencia para un Inter que encima perdió la Liga, un PSG que opta por el triplete. Entonces termina trastocando bastante la planificación para la temporada que viene, lo que será el resultado de esa final. Y precisamente hablando de esos ingresos, tenemos una referencia, una muestra de los equipos, de cómo invirtieron en las últimas 5 temporadas en el mercado de fichajes por adquisición para adquirir defensas, fichajes de defensa. Y aquí podemos observar que en el primer lugar, el que más invirtió en fichajes de defensa, con 13 fichajes, es el Chelsea, con 391.4 millones de euros.
Y si logran perfectamente ver en la imagen, tenemos al Tottenham, Manchester City y al Manchester United. Justamente los equipos que disputaron la final de la Europa League. La inversión del Manchester United alcanzó los 281.2 millones de euros, mientras que la del Tottenham fueron 358 millones. Entonces, ¿qué significa? Que si Tottenham por lo menos recupera o algo de la inversión en esos fichajes, todavía le restarían 258 millones de euros para compensar y poder compensar ese mercado de fichaje. Así lo ven los directivos, así se reúnen sus accionistas y comienzan a establecer estrategias y modelos de negocio. En esta parte de modelos de negocio, hay 3 modelos de negocio que resaltan a nivel mundial desde el punto de vista deportivo, que son los modelos de negocio del Real Madrid, del Barcelona Fútbol Club y del Manchester City. Por decir que son los modelos de negocio deportivos más exitosos que se conocen. Yo voy a hablarles del Real Madrid y Víctor les comentará algo del Barça por razones obvias. O sea, ahorita vamos a hablar del Real Madrid. Ok, ya sabemos que el Real Madrid tuvo una temporada nefasta y por el contrario, el equipo culé ha tenido una extraordinaria temporada. Le doy mérito al fan o al aficionado, denle ustedes el número, no sé si es el 1 o el 10º o el 1000, pero es fan del equipo culé, lo felicito. Pero hay un modelo de negocio también ahí. Y para extrapolarlo y diferenciarlo de estos 2 modelos que son españoles, vamos a uno anglosajón que es del Manchester City. ¿Qué parece, Vicky? Sí, bueno, hablando un poquito de estos datos que son bastante superficiales, ¿no? Hay que entender cómo funciona una planificación de plantilla en el fútbol profesional. Hay un director deportivo, hay un gerente deportivo y normalmente los planes en los grandes equipos no se suelen hacer año a año, sino que se suelen planificar de 2 a 3 años. La amortización de un fichaje, o en este caso, por ejemplo, el Tottenham, 350 millones, si desglosamos esos 350 millones en 5 temporadas, que en general es poco. Por ejemplo, el Manchester City en promedio, en las últimas 5 temporadas lleva gastando 300 millones de euros por año, imagínense. Estamos hablando de defensa. Esto es solo de defensa. Entonces, esos periodos de fichaje se amortizan siempre con proyecciones, sobre todo por ingresos de sponsors y sí, los patrocinantes y los derechos televisivos que se obtienen en las ligas. Si uno lo ve de esa manera, este gasto en 5 temporadas en realidad termina siendo bastante bajo, sobre todo para un equipo que por temporada, por ejemplo el Manchester City, no baja del top 4 de la Premier League, solo por liga se ingresa casi 80 millones de euros. Ya si sumamos esos 80 millones a cada 5 temporadas o cada temporada, se amortiza mucho eso. El Tottenham tuvo ese gasto porque tuvo muchas lesiones en las últimas 5 temporadas. Solo esta temporada con Postecoglou creo que ficharon 4 o 5 defensas por tema de lesiones. El Chelsea con lo mismo, entre este mercado y el pasado compraron 7. De esos 7, 5 eran defensas centrales. El United igual. Y eso habla un poco de, primero, las prioridades que están teniendo los equipos europeos en los mercados. Cada vez los defensas son más caros porque cada vez se marcan más goles. Entonces la calidad defensiva termina siendo bastante incidente en las planificaciones deportivas. Además de que cada vez los jugadores son más caros, hay una inflación en el mercado importante. Por jugadores de 18, 19, 20 años se están pagando 50 millones. Cuando menos. Un defensa de nivel antes te costaba 30, 50. Me acuerdo Nemanja Vidic en 2009, Kaiser en el United de Ferguson costó 30 millones y en su momento se hablaba de que era una cifra exorbitante. Y ahora eso es lo que se paga por un Lenny Yoro que apenas tiene 18 años y que jugó
un puñado de partidos apenas con el United. Y bueno, habla también un poco de cómo se ha movido el mercado, ¿no? Y ya sobre el tema, entrando en materia de cómo funciona el Barcelona, por ejemplo, en el modelo de negocio del negocios, es muy interesante tocar eso porque la nueva gestión de Laporta, todo el mundo sabe que ha estado marcado por una crisis económica muy importante. El Barcelona, después de la etapa de Bartomeu, la ida de Messi, ha tenido una gestión nefasta en la que el club estaba en números rojos y se hablaba incluso de un embargo por la cantidad de deudas que se tenía. Y Laporta, con las famosas palancas financieras, vender parte de la marca Barcelona, ha logrado mitigar muchos de esos gastos. Ha tenido maniobras a nivel de marketing espectaculares. El sponsor con Spotify, el acuerdo, es uno de los mejores acuerdos a nivel deportivo de la historia reciente. Disculpa que te interrumpa, Víctor. Cuando hablamos del modelo de negocio del Barcelona, es importante tomar en cuenta lo siguiente. Primero, es un club que funciona a través de propietarios y hay accionistas que adquieren su silla, pues. Es financiado con aporte de los socios del club. Esto es una fuente, pero las principales fuentes del modelo de negocio del Fútbol Club Barcelona vienen a través de los patrocinios, vienen de las competiciones, vienen del merchandising que ellos logran de su marca. Los derechos también de su marca, tienen también otra nueva que es con lo que llaman el naming mark, que es con respecto al nombre del estadio, del nuevo estadio del Fútbol Club Barcelona. Eso también aporta un ingreso, más los apalancamientos, que es otra fuente de ingreso. Significa que dentro de esta fuente de ingresos, en ese modelo de negocio, le recordamos que el Fútbol Club Barcelona fue el segundo club que más obtuvo ingresos en el 2024, con más de 800 millones de euros en ingresos, a pesar de su situación y déficit financiero. Sigue siendo una marca que sigue generando muchos ingresos. Como bien lo explicaba Víctor, es una situación que tiene a Laporta y a su directiva precisamente tratando de salir a flote con el fuerte endeudamiento que tiene actualmente el Fútbol Club Barcelona. Entre eso están los abonos de VIP, que están investigando todavía si esos fondos llegaron o no, que desató la controversia de los fichajes de Pau y de este mediocampista, Dani Olmo. De Dani Olmo. Entonces, hasta no hace mucho se estuvo hablando y se sigue tratando y buscando si esos ingresos legalmente se concretaron para que se llevara a cabo esos fichajes. Bueno, siguiendo sobre el tema, dentro de la gestión de Laporta ha habido muchos grises. Está el tema de los palcos VIP, que gran parte de los nuevos fondos han llegado desde Arabia Saudita. Y bueno, se está investigando qué tan legales fueron las ventas de esos palcos. El tema del nuevo estadio, ya para mediados de 2026, el Barcelona va a estar disputando partidos en el nuevo Camp Nou, que va a tener el nombre de Spotify. Esa es otra marca. Ya ha habido mucho tema con eso en España, en su momento con el Wanda Metropolitano, que bueno, lo tiene precisamente Wanda, esta constructora china, que es el máximo sponsor del Atlético de Madrid, y es una corriente que se ha ido popularizando en el fútbol, ¿no? El tema de vender los derechos del naming, y que ha demostrado cómo de a poco se ha mutado el marketing deportivo. A diferencia del Real Madrid, por ejemplo, el Barcelona, hay que decir que es una marca un poco más global en el sentido de cómo invierte sus activos. El Barça tiene equipo de baloncesto, balonmano, hockey, fútbol sala, mientras que el Madrid solamente tiene la importante inversión de el equipo profesional de fútbol, obviamente el equipo de básquet, que es bastante exitoso en la Euroliga,
Y bueno, el equipo femenino lo terminaron sacando porque es una imposición de la federación. Pero el Madrid siempre ha estado mucho más concentrado en un solo deporte, mientras que el Barcelona se ha concentrado mucho más en diversificar su marca para llegar a muchas más personas. Y a día de hoy seguramente hay camisas de Messi en Burundi. Bueno, y otra de las cosas que te voy a recordar es que ellos también financian la carrera de nuestra campeona olímpica saltadora triple Yulimar Rojas. Yulimar Rojas. Ellos son los que financian la gira del Atlético. Modelos de negocio que, a pesar de que tienen su base en ser clubes de socios, tienen maneras muy diferentes de invertir su dinero y de cómo llevar algo tan importante como lo es una marca mundial. Al final de cuentas, estos clubes no son solo equipos de fútbol, sino son multinacionales, y así es como se mueven. Bueno, y entonces eso nos lleva al modelo de negocio del Real Madrid, que tiene también los patrocinios, sus socios, funciona de manera similar como el Barcelona, o sea, socios, accionistas, con derecho a voto. Tenemos también lo que es el merchandising, la marca del Real Madrid. Es más, el Real Madrid es la marca que tiene la mayor penetración a nivel global, de hecho hoy en día. Y eso también le permite prestar o ofrecer unas ventajas o servicios a través de suscripciones con todos los fans del Real Madrid que están en todo el mundo, que también lo hace el Fútbol Club Barcelona. Eso también genera unos ingresos importantes dentro de ese modelo de negocio. Está también el hecho de lo que hablamos del naming, el naming mar, que estamos hablando del estadio del Real Madrid actualmente, ya comenzó a generar otra fuente de ingreso importante a través de los eventos y espectáculos que se llevan a cabo en ese estadio. Y aparte de eso, tenemos lo que son los premios, la participación en competiciones y todo lo que genera también a nivel de patrocinio en la formación de las categorías menores. Y como bien lo destacó Víctor, o sea, se enfoca mucho más en el fútbol, en el Real Madrid, en el baloncesto, que son sus fuertes realmente. No es una marca tan diversificada a nivel de otras áreas deportivas. Y sin embargo fue el club que facturó más en el mundo durante el 2024, sobrepasando la cifra de los 1.000 millones de euros. Ese modelo de negocio de estos dos equipos españoles son similares y con resultados, bueno, importante destacar, Real Madrid también se apalanca. La diferencia entre el Real Madrid y el Barcelona es que los apalancamientos del Real Madrid están perfectamente equilibrados, es decir, generan lo suficiente en ingresos y su planeación financiera los lleva a ellos perfectamente a ahorrar sus compromisos sin tener ningún tipo de problemas en materia de deuda. Bueno, eso es relativo, sobre todo ahorita, porque el Real Madrid, una de las claras no errores, porque no me corresponde a mí decirlo, pero una de las dudas de gestión que ha tenido Florentino Pérez, el estadio, por ejemplo, ahorita no está generando lo que prometió que se iba a generar. El tema del césped retráctil, por ejemplo, les ha hecho mal porque es un mecanismo que se ha demostrado que es ineficaz para mantener el césped y que cuesta demasiado dinero mantenerlo. No se ha podido generar todo lo que se quería con el tema de los conciertos, por el tema de la insonorización del estadio. Eso es pérdida para el Real Madrid. Bueno, pérdida no, eso no, realmente... Es pérdida porque tiene una demanda en la alcaldía actualmente por el tema de que no pueden realizar conciertos por el tema de la salud sónica. Está el tema del Sky Bar que quería hacer Florentino, que lo vendió como gran base del nuevo estadio, y están los derechos vendidos, pero al final quedó en nada porque el estadio tiene bastantes cosas que a nivel de contratistas y de tema de seguridad, de infraestructura, no están permitidas, y bueno, eso le está generando una pérdida que de hecho se habla de que el Madrid está perdiendo dinero esta temporada. Sin embargo,
Fíjate que eso representa, dentro del volumen de ingresos del Real Madrid, se está hablando de entre el orden del 15 y 18%. Claro, como todo proyecto que arranca, hay una fase de estimaciones de cantidades que se proyectan, y por supuesto, tú no puedes esperar que el papel se concrete en la práctica de manera inmediata. Se van a observar estas situaciones, se van a observar mermas o desviaciones donde inicialmente se proyectaron, y esto es lo que va a permitir hacer las correcciones. Es decir, ciertamente en unas áreas va a ocasionar pérdidas, pero que son pérdidas sobre las cuales se actúan para precisamente retomar el rumbo como debe ser. Y por eso es que quizás el Real Madrid no haya abordado otras áreas para diversificar, porque precisamente se están enfocados en lo que es corregir esto que están ellos ahorita padeciendo. Bueno, sin embargo, no puedes hacer otro estadio. Ya va. El tema es que nosotros no podemos adelantar juicio hasta por lo menos culminado el primer semestre y el Real Madrid efectivamente avance su cifra, tal cual como lo tendrá que hacer el Barcelona Fútbol Club, y lo podremos ver a través de la fuente. Lo que sí es cierto es que son modelos de negocio parecidos, y sobre dos equipos que son actualmente los que realmente están haciendo una importante inversión en el mercado europeo. A nivel europeo son los dos grandes equipos, porque los dos están inversados en grandes construcciones, grandes obras que no lo están haciendo otros equipos en Europa. Y por eso vamos al otro modelo de negocio, que es el del Manchester City. El modelo de negocio del Manchester City, que es dirigido por el SFG, que es el City Football Group, abarca no solamente el Manchester City, sino que el Manchester City es un modelo de negocio que se sustenta también porque tiene otras franquicias City, como el City Nueva York en Estados Unidos. Ellos tienen otra franquicia en Australia, en el fútbol australiano, y tienen en España con el Girona. Este modelo le permite a ellos establecer un sistema de franquicia, pero es para penetración de las marcas en el fútbol, con un modelo que aquí cambia, porque aquí tenemos los capitales árabes, y como ustedes saben, ellos invierten fuertemente, intensivamente en fichajes y en modelos de negocio que para ellos siempre va a estar basado en la rentabilidad. De hecho, fue el tercer equipo con mayor facturación, estuvo por encima de los 700 millones de euros. Sin embargo, el más rentable fue el Manchester City, por encima del Barcelona y Real Madrid, porque tuvo una utilidad de 75 millones de euros, comparado con los 18 millones del Real Madrid. Bueno, eso significa que también van a perseguir un modelo también de rentabilidad, ven el deporte como un negocio, y tenemos esos fichajes y lo que se habla de Guardiola con las adquisiciones, en fin, de lo que gasta Manchester City para mantener la marca. Bueno, el City es un caso particular, hay que entender que primero es un caso muy claro de cómo funciona toda la inversión de Medio Oriente, es Sport washing, simplemente desde que se compró en 2011, 2010, entró el dinero catarí al Manchester City, y la idea siempre fue limpiar la imagen de Medio Oriente mediante el fútbol. Y bueno, ahorita con este tema de la multipropiedad, que es como se llama este tipo de modelo de negocios, lo aplica el Chelsea, teniendo al Vitesse de Países Bajos, al Estrasburgo de Francia, teniendo varios equipos bajo un mismo grupo de inversión. Lo que se busca es, primero, tener más alcance para obtener jugadores. La idea es jugadores que formas en tu cartera, los cedes a otros equipos, a otro equipo que está bajo tu mando para darle más fogueo, o si obtienes jugadores de ahí, llevártelos para el primer equipo. Es un tema... Bueno, de hecho, Yangel Herrera forma parte de este grupo, y por eso es que vimos el paso de Yangel Herrera por el New York City, y lo vemos ahora en el Girona. Así es, lo ficharon en su momento de Atlético Venezuela, el desaparecido Atlético Venezuela. Y bueno,
lo aplica el mayor exponente ahorita de este tema de la multipropiedad es Red Bull, con el Leipzig, el Nueva York y el Estrasburgo. No, el Austria, en Austria, el Rosenborg, que le cambiaron el nombre para que puedan jugar Champions League los dos equipos. Pero es una forma de llevar los clubes, sobre todo grandes fondos de inversión, en este caso el saudí, el catarí. Y bueno, creo que tiene bastantes falencias, sobre todo lo que hace es quitarle seriedad al fútbol, al fin y al cabo. Bueno, recuerda que para esta reciente Champions League, el Girona de Michel, con la fabulosa temporada que tuvo Michel como director técnico del Girona, tuvieron que hacer cambios a nivel accionario de junta directiva, porque también participaba el Manchester City. Y las reglas de competición FIFA de Champions League no permiten que accionistas del mismo equipo disputen dentro de la misma fase, y tuvieron que ser. No accionistas, que el accionista mayoritario de ambos clubes sea el mismo. Que sea el mismo, exactamente. Entonces tuvieron que hacer esos cambios para que Girona pudiera disputar la Champions League. Y bueno, lo que hay de malo en esto, el tema de que los equipos pequeños de estos franquiciados terminan siendo los más perjudicados. El Girona hace una gran temporada y sus 3 mejores jugadores terminan en el City. Sabiño terminó siendo fichado por el Manchester City de Guardiola. Entonces, en la crisis que tuvo el equipo, pues entonces estos equipos pequeños que forman parte del conglomerado no se terminan beneficiando, porque los siguen a los jugadores 1 o 2 temporadas, después vuelven a la casa matriz y pierden todo tipo de competitividad. También es el tema de que afecta el tema de la fanaticada, porque ya las fanaticadas no tienen su relación con el club. La identificación en el sentido de pertenencia. Porque pasas de ser el club de tu ciudad a ser parte de un conglomerado. Y básicamente es la mercantilización del fútbol a gran escala, y que ya varios clubes han tomado este modelo de negocio. El exitoso Brighton en la Premier League es dueño de un equipo en Bélgica, el Unión Saint-Gilloise, y es lo mismo. Formando talento para después venderlo para ir al mercado de fichaje o tenerlo en el primer equipo. Y bueno, sobre todo impulsado de nuevo por el sport washing, que es muy importante, que tiene Qatar. Hay que recordar que el City, por muchos ingresos que genere, su patrocinante es Qatar Airways, que está metido en el fondo qatarí, y la gran mayoría de sus patrocinantes vienen de Oriente Medio, que dirás, bueno, ¿hasta qué punto es orgánico este dinero que está entrando? ¿De verdad es porque es una marca reconocida o están haciendo las cosas bien, o simplemente es una manera de inyectar dinero de forma inorgánica? Y esto es un adulteramiento total de la competición. ¿A qué te refieres con dinero de forma inorgánica? El dinero viene de sus mismos dueños, cosa que es ilegal, no se puede hacer. En la Premier League, tú como dueño no puedes inyectar dinero directamente en tu club. Tú solamente tienes un margen de, creo, 300 millones repartidos en 3-5 temporadas que puedes inyectar directamente. Todo el dinero que tú generas tiene que venir ya sea de competiciones o de sponsors. Para cumplir con el fair play. Y sobre todo porque se vio en su momento en la Premier League que muchos... Por eso era que estaban investigando el Manchester City, precisamente. Correcto.